90% de los pacientes. Pero las antiguas o las atípicas se presentan en otro grupo de pacientes, que puede ser una mujer embarazada o una paciente no embarazada. Entonces, la presentación típica indica todo. Yo me acuerdo, trabajaba en el hospital francés. Llega un paciente y yo le digo, su esposa tiene aparentemente apendicitis aguda. Pero no, doctor, me dice, ¿por qué dice usted eso? Cuando a mí me dio apendicitis aguda, a mí me dolía y yo caminaba así. Y mi esposa camina bien. El cuadro no se va a reflejar similar, pero el paciente discutía al médico. Entonces yo le dije, mire, yo creo que es apendicitis aguda, que tiene un hemorragia infeccioso, porque no tiene anorexia, porque tuvo fiebre y porque tiene dolor a la palpación mucilar derecha. Y que camine o no camine mal, eso va a depender de la posición del apéndice, le expliqué. Sin embargo, el tipo me vio, digamos, el tipo es muy joven, yo creo que el cirujano no sabe qué venir al otro lado, entonces me dijo, hay algún cirujano mayor, probablemente tenga una experiencia más que la que usted, yo creo que usted le dé la gana. Para mí es apendicitis aguda, por eso le expliqué todo. Al final se la llevó no sé dónde. No supe al final si la operaron o no lo hago. Entonces nosotros, cuando tenemos unos criterios claros, ¿no? La eliminación del dolor de su punto de derecho, o sea, todo esto y la anorexia, prácticamente tenemos una seguridad de un 90% de si es apendicitis aguda. Sin embargo, cuando tenemos cuadros atípicos, podemos basarnos en los estudios de la ecografía o la tomografía. Cuando una mujer embarazada, hablamos de pedir una ecografía, porque la ecografía la va a irradiar al feto, una niña considerable. Pero muchas veces, en las pacientes embarazadas, va a tocar operar pacientes con apendicitis aguda y muchas veces ya perforada. El paciente generalmente, para empezar, no le duele la mucilaca derecha, le duele acá arriba. Y tiene un cuadro séptico. Creo que lo más importante de todo esto, que yo les rogaría que ustedes aprendan, que se les quede grabado, es que ustedes siempre valoren a un paciente no por solamente el dolor, sino que valoren si el paciente tiene signos de sepsia. Creo que eso es lo más importante que uno debe saber. Porque me ha tocado más de una vez el paciente que no detectaron la sepsia. Y prácticamente el paciente fue visitado por médico, y no por un médico, por varios médicos, inclusive especialistas, que no se dieron cuenta, o no querían darse cuenta, o no sabían evaluar el estado de sepsia. Hoy en día, inclusive hay el código sepsia. Si no me equivoco, en estos días va a haber una conferencia, creo que a nivel mundial, creo que va a empezar en el segundo anterior, pero que va a ser para todo el mundo. Porque muchos pacientes se siguen muriendo por los estados de sepsia que los médicos no diagnostican. Que no diagnosticó a alguien, está bien, pero que el médico no lo diagnostique, eso está mal. Los médicos debemos diagnosticar esto. Entonces, frente a un diagnóstico de apendicitis aguda, nosotros vamos a hacer el acto quirúrgico, ¿no? Y vamos a resolver al paciente lo más antes que se pueda. Bueno, errores en el diagnóstico de apendicitis aguda en mujeres de edad fértil sigue ocurriendo. Fíjense ustedes, este es un estudio de 2014. Y antes se decía que yo tenía que tener un 20% de apendicectomías en blanco. Fíjense que tenía el 20% de poderme equivocar. Sin embargo, ahora con los estudios que tenemos de imagen con la ecografía, que tiene alta sensibilidad para descartar una apendicitis aguda o descartar otra patología en una mujer o en un varón, prácticamente esto se ha reducido a menos del 5% de apendicitis en blanco. Prácticamente, bueno, yo recuerdo que últimamente en la práctica yo he tenido apendicitis en blanco. El dolor es algo muy importante dentro del abdomen agudo, ¿no es cierto? Sin embargo, no todo dolor significa que es quirúrgico. Eso es muy importante. Por ejemplo, el dolor de una pancreatitis no es quirúrgico. Y el dolor de un cólico ureteral no es quirúrgico, ¿no? Es importante que yo detecte esto. Si yo no detecto, probablemente pueda creer que todo dolor es quirúrgico. Es importante reconocer si el dolor es visceral o es parietal o el dolor es referido. Hablamos de dolor referido, no es el dolor de la vesícula biliar cuando duele acá, pero el dolor se va hacia la escápula. El
dolor referido hacia la decapitud. El paciente siente que se le va, aquí me duele, doctor. Cuando me tiene un derrame, siento que me pulsan, doctor, acá, un dolor en punta de costado. Entonces, es un dolor referido, ¿no? Cuando yo palpo, por ejemplo, la fosa ilíaca izquierda, me duele la derecha, ¿no? Es un signo o un dolor referido. Entonces, el dolor visceral generalmente es por la distensión de las asas intestinales, que ahí están los nervios sensitivos. Generalmente cuando hay obstrucción, duele. Cuando hay un móldulo, una obstrucción, duele, ¿no? Y vamos a tener ese dolor. El dolor parietal ya es un dolor que viene del peritoneo parietal. Y generalmente es causado cuando tenemos líquido, sangre, orina, bilis, pus, ¿no? Cualquiera de estas cosas que tengamos en el peritoneo parietal nos va a doler. Y el dolor va a tener el famoso signo de Guénon-Mussina, un dolor al rebote, ¿no? ¿Ven? Suelto, ¡ay! Duele más a soltar. Muchas veces es importante esto. Ahí había un médico importante. Me decía, es fácil ser cirujano, así. Puedo tocar la abdomen, le duele, es quirúrgico. Él era clínico, no los operaba a los pacientes. Claro, si yo le aprendo a cualquiera de ustedes el abdomen ahora con fuerza, les va a doler. Eso no quiere decir que sea quirúrgico. Porque el buen cirujano no es aquel que todo lo opera, sino es aquel que opera lo que tiene indicación quirúrgica. Y para eso muchas veces tiene que ir contra la indicación del médico internista. Porque muchas veces un dolor abdominal puede ser causa, por ejemplo, de un infarto de cara diafragmática, que no es quirúrgico, que da el infarto. Una insuficiencia cardíaca derecha, que puede dar una hepatálgica y un dolor abdominal, y tampoco es dolor quirúrgico, que trata de la insuficiencia cardíaca. Una neumonía basal le puede dar un dolor en abdomen y no es quirúrgico, hay que tratar la neumonía. Si yo opero a un paciente, le hago una laparotomía y está con su neumonía, ¿qué es lo que va a suceder? Que el paciente probablemente va a empeorar su cuadro, porque yo abro el abdomen, no hay nada, no resuelvo nada, más bien le hago una herida más, con lo cual va a dificultar más su respiración. Entonces es importante tener en cuenta un diagnóstico adecuado. La vía de dolor es importante, ¿no? Sabemos que la primera y la segunda neurona que van a la asa posterior y luego van al tálamo, luego al cerebro. Sabemos que algunos pacientes que tienen una lesión medular no va a llegar a esta sensibilidad del cerebro, probablemente no van a sentir, y estos pacientes tienen que tener cuidado. Nosotros en cirugía tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, un TEC y pueden estar perforados del abdomen, uno va a una clínica de dolor. Estos pacientes son importantes que debemos valorarlos adecuadamente para evitar cometer errores de diagnóstico. Y muchas veces apoyarnos en un estudio importante que es la ecografía. La ecografía es un estudio muy importante que nosotros debemos realizar, debemos saber cómo es la ecografía, y en todos lados hay ecógrafo. Y es importante hablarlo con el paciente. Ya hablamos del dolor visceral, que va a ser un dolor por la distensión de las asas intestinales. Generalmente puede haber en cualquier parte del tubo digestivo, va a depender de la zona. Si hablamos de los blancos, ¿no? El colon ascendente, anverso, el colon sigmoide, por ejemplo, el móldulo cuando se tuerce, produce un dolor microcólico. En el epigastrio, ¿no? La región periumbilical también puede haber un dolor. Y esto va a depender de las asas intestinales que estén abiertas. Hola, hablamos nosotros de los dolores más o menos por la localización. En la parte superior, epigastrio, dolor de estómago, dolor de en la región umbilical, intestino delgado, colon ascendente. En la región inferior, colon y órganos pélvicos. Las mujeres ya sabemos que tienen ovarios, quistes, trompas, ¿no? Y cualquiera de estas situaciones es importante que yo las recuerde anatómicamente, porque estas situaciones pueden ser que tenga un absceso tubario y haya dolor, puede ser que tenga un quiste de ovario y tenga dolor, puede ser que tenga una torsión y tenga dolor, puede ser que esté con su ovulación y tenga dolor, o puede ser que tenga un embarazo ectópico y tenga dolor. Vamos al útero, el útero puede tener un mioma, ¿no?
entonces también el mioma puede doler. Entonces por eso es importante evaluar adecuadamente si es mujer y hacer otros estudios más inclusive, ¿no? Como la ecotomografía, que vamos a llegar a eso. Cuando hablamos de dolor parietal, sabemos que es un dolor en la pared, ¿no? Por dentro, ¿no? La inflamación, que se conoce como peritonitis, una vez perforado el intestino, en menos de 5 minutos ya tenemos bacterias en el torrente sanguíneo. No nos olvidemos que el peritoneo tiene más o menos 1.8 metros cuadrados. Nosotros sacaremos el peritoneo 1.8 cuadrados. Tenemos una parte bien baja del abdomen, que es el fondo del saco de Douglas, que es el espacio recto vesical, y tenemos una parte superior, que es la parte del diafragma. En la parte del diafragma existen unos famosos diafragmas bastante de algo de 3 micras, pero por donde pueden pasar directamente las bacterias del torrente sanguíneo. Y prácticamente con la respiración nosotros estamos mandando todo el fluido hacia afuera. Pero si el paciente tiene la característica posición en gatillo impulsivo, está en una posición fetal en la camilla, con una cara hipocrática, que es la cara del paciente con peritonitis, con peritonismo, y peor si nosotros no la diagnosticamos. Entonces, el médico cada vez tiene que ser más acucioso, ¿no? En observar y valorar no solamente la clínica del paciente, sino que también los estudios del paciente. Los dolores referidos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un dolor que puede ser a nivel del hombro, en el lado izquierdo cuando hay un hematoma en el vaso, vamos a tener la famosa signo de Kerr, que es la pomalgia en el lado izquierdo. Cuando hay una detención de los diafragmas, por ejemplo, cuando se hace una laparoscopía, diagnóstico, el postoperatorio, le duele también la pomalgia en el hombro derecho. Y pueden ser dolores postoperatorios, que son normales en algún grupo de pacientes. Sin embargo, cuando tenemos estos dolores en un paciente que fue operado, que tuvo una peritonitis, estamos hablando que puede tener un absceso subdiafragmático, ¿no? ¿Y cuál es el lugar más frecuente? El lado derecho. Y ahí nos vamos a las posiciones del paciente. Por ejemplo, siempre el paciente lo ponemos en posición semisentada. Si ustedes se acuerdan, cuando han ido al hospital, han visto los pacientes en posición semisentada. Entonces quiere decir que el paciente lo ponemos así. ¿Para qué? Para que el fluido líquido vaya hacia la parte inferior del cuerpo y no hacia la parte superior. De esa manera nosotros, con esa simple posición, evitamos que el paciente haga un absceso subdiafragmático, que es lo más frecuente en caso. ¿Por qué? Porque al respirar nosotros estamos con una jeringa chupando hacia arriba los diafragmas y llevando todo el fluido hacia la parte alta. Estamos echados en una camilla, en una cama, todo se vaya hacia arriba. Y hay alta probabilidad que nosotros hagamos un absceso subfrénico y aparezcan estos tipos de dolores. Es importante evaluar los dolores, por ejemplo, el dolor en el brazo izquierdo que desciende, sabemos que es típico dolor de un infarto cardíaco. Pero también existen pacientes que no tienen dolor, por ejemplo, los pacientes diabéticos que tienen neuropatía, ¿no? O sea, tienen afectación de los nervios, pueden hacer un infarto sin dolor. También existen dolores que van a ser referidos a otras partes del cuerpo y nosotros vamos a cada uno de estos dolores de acuerdo a la expresión de algunos órganos que hay ahí, por ejemplo, el hígado. Si se atiende la cápsula de Gleason, un absceso, por ejemplo, hepático puede doler, sí. Si tengo una hidronefrosis por un cálculo que está obstruyendo, no puedo, va a doler también en esta región. Entonces, el dolor en la mente aguda, el dolor en colon, el dolor renal, ¿no? El dolor ureteral, es importante tener en cuenta también cómo va el dolor. Sabemos que en los cálculos, por ejemplo, el dolor es un dolor que desciende, si es varón, hacia los testículos, si es mujer, hacia los labios mayores, ¿no? Y esta es típico, ¿no? Un ardor. Pero también pueden haber otros dolores, por ejemplo, de la pared. Por ejemplo, un paciente que tenga una neuropatía por una enfermedad viral, el herpes, ¿no? Un herpes puede producir un dolor lancinante en esta región, pero es un dolor diferente al dolor a la compresión, no se acompaña de anorexia y más es como un ardor del paciente, ¿no? Un ardor. En los varones también tenemos otros dolores en posibilidad derecha, como por ejemplo una orquitis, que es la inflamación del testículo, una epididimitis, que es la inflamación del epididimo, que se puede doler igual. Obviamente, cuando nosotros operamos al paciente del apéndice y pues no revisamos el dolor de la epididimitis,
porque te va a seguir con dolor después de la cirugía. Lo mismo pasa con un paciente que tiene un cálculo lateral, por ejemplo, y no detectamos nosotros. Y en una mujer también puede ser inclusive hasta un embarazo ectópico o un embarazo que provoca dolor. Entonces, debemos descartar ciertas patologías del paciente, tanto en la mujer como en el hombre, de acuerdo a las estructuras y órganos que tengan en estos lugares. Bueno, y todo esto se traduce, uno de mis profesores decía, al final, aquí lo más importante que quiero que me diga es si es quirúrgico o no es quirúrgico. Entonces, en la práctica médica, eso es lo más importante. Como dicen, lo demás son cosas que no son tan importantes. ¿Es quirúrgico o no es quirúrgico? Si es quirúrgico, ¿por qué? Y si no es quirúrgico, ¿por qué? Y muchas veces hacemos este ejercicio con los residentes, con los internos, con los estudiantes, pero al final vamos a lo práctico. Lo práctico es lo que se aplica. Entonces, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? Si es quirúrgico, ¿por qué es quirúrgico? Y si no es quirúrgico, ¿por qué no es quirúrgico? Y obviamente dentro de estas causas quirúrgicas y no quirúrgicas, vienen a haber muchos laboratorios de estudios que me pueden sacar de dudas. Dentro de eso están los estudios imagenológicos, tomografía, ecografía, resonancia magnética, puedo hacer de todo, estudios contrastados. Y dentro de las, también para no ser quirúrgico, también tengo estudios que pueden detectar esto. Tenemos causas quirúrgicas hemorrágicas, los famosos abdómenes agudos hemorrágicos. En trauma, ya sabemos cuáles son. Una herida por arma blanca, traumatismo órgano sólido, principalmente hígado, vaso, ruptura del neurisma, ruptura del embarazo ectópico, que puede existir en un paciente. Divertículos gastrointestinales que tienen hemorragia sangrante, malformación arteriovenosa en el tubo digestivo, no nos olvidemos de los famosos aneurismas, que normalmente salen acá. Se dice que más o menos 30% de las personas tenemos aneurisma en el cerebro. Entonces, si quitamos 10, de los 10, 3 tenemos. Evidentemente, puede ser que muramos sin que el aneurisma se nos rompa, si no somos hipertensos, no tenemos una crisis hipertensiva. Pero también estos aneurismas podemos tenerlos también en el tubo digestivo. Y en un porcentaje mucho más bajo, yo tuve el caso una vez, bueno, el caso no lo atendí al paciente, pero sí me enteré del caso de un paciente que 2 de la mañana estaba en su casa, un señor de 40 años, algo así, dolor intenso. Lado izquierdo, dolor intenso, igual hospital, mucho le dolía. Llegó creo que a las 4, 3 de la mañana, 3 y media, el paciente se choqueó, pálido, hicieron una ecografía, había líquido. El cirujano lo vio, y bueno, había otro paciente que tenía como una peritonitis. Decidió entrar con la peritonitis y salió a las 8 y ya se fue a su casa. El cirujano que llegó lo valoró, que entró a quirófano, pero entró a las 12 del mediodía. El paciente llegó a las 2 de la mañana, entonces ahí es donde va la calidad de atención de los pacientes. Y entró ya más o menos sospechaba que había sangre porque se le hizo una punción, se salió sangre en la punción, el paciente estaba choqueado, evidentemente era un choque hipovolémico hemorrágico. Entraron con el cirujano vascular y se encuentra un aneurisma de arteria esplénica rota. Lamentablemente no pudieron parar la hemorragia porque, si ustedes recuerdan la anatomía, el estómago está aquí por delante, está el colon detrás, está el páncreas, está la esplénica, y la esplénica va casi al tronco celíaco, está por la mitad. Había mucha sangre, no llegaron al tronco celíaco y el paciente se sangró y se murió en quirófano. Quizá hubo mala actuación con el paciente, sí, creo que sí. Pero el tratamiento para ese tipo de cirugía en realidad es endovascular. Hay que entrar con catéter normalmente y colocar un coil que produce una trombosis en el vaso y deja de sangrar. Pero también se puede hacer quirúrgica cuando no se puede hacer, pero igual el acceso es difícil porque está en la zona central. Entonces el paciente lamentablemente murió, pero es una de las causas. Úlceras intestinales, una úlcera duodenal, una úlcera de estómago perforada, sangrante también. Fístulas aortoduodenales, estas son las más graves, se debe a que la aorta, ustedes recuerdan, ¿no? Si le ponen una prótesis, el duodeno
una parte retroperitoneal justa te pasa por delante de la aorta. Entonces la prótesis puede perforar y puede salir la sangre directamente al tubo que el paciente se desangra. Pancreatitis necrohemorrágica, que es una de las causas del síndrome de Mallory-Weiss, una ruptura del esófago. La ruptura del vaso, que también puede ser traumática, pero también tenemos una enfermedad nosotros aquí en nuestro medio, que es la malaria, por ejemplo, que produce vasos bastante grandes. También los pacientes con leucemia van a tener un vaso bastante grande y también puede romperse este vaso. Las causas quirúrgicas, pues, obviamente van a estar acompañados de los signos de sepsis en un paciente. Tenemos la apendicitis aguda, colicitis, diverticulitis de Meckel, abscesos hepáticos, abscesos musculares, abscesos esofágicos. Perforación o abdomen agudo perforativo, una úlcera gastrointestinal, tumor gastrointestinal perforado, síndrome de Warhaven, que son los pacientes que después de una ingesta de alcohol empiezan a vomitar tan fuerte que pueden romper el esófago, causar, si se rompe a nivel de abdomen, una peritonitis, si se rompe a nivel de tórax, una mediastinitis. Y también tenemos el divertículo perforado, que es debido a diverticulitis de colon, generalmente, que se inflama y se perfora. Causas obstructivas es el otro tipo de abdomen que en la clínica sabemos que son náuseas, vómitos, que primero van a ser bilioso, luego fecaloideo, verdoso, luego van a ser fecaloideo ya color S, un olor bastante fétido. Tenemos estudios como la radiografía, la tomografía que nos van a indagar sobre esto. ¿Y qué se puede obstruir? Pues cualquier parte del tubo digestivo. Obviamente estamos hablando, si hablamos intraluminal, cáncer, por ejemplo, puede causar esto. Cuando hablamos de vólvulo, es la torsión del intestino, no debemos excluir la enfermedad del Chagas, que es muy común. Los vólvulos pueden aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, inclusive en el estómago, intestino delgado, el colon. En nuestro medio es mucho más frecuente el colon sin vólvulo. Sin embargo, la literatura habla de los vólvulos en otras regiones. Y también pueden haber las enfermedades como la intosuscepción, que se mete el intestino dentro del otro intestino, es un diagnóstico bastante raro. El paciente tiene como una hematoquesia y el diagnóstico es por tomografía o por una laparotomía. Tenemos la neoplasia en el tubo digestivo, que lamentablemente no están lejos de tener estos casos. Yo, que voy en el hospital mucho tiempo haciendo emergencia, he operado muchos pacientes con cáncer de colon, obstruidos, jóvenes, menores de 40 años, el más joven 23 años, una chica de 23 años. Todos ellos, los que tenían cáncer, todos han muerto. Se han muerto en la cirugía, pero han muerto porque ya el cáncer estaba en una etapa grado 4. Entonces después a la quimio y todo han durado a veces un año, un poco más de tiempo, un poco menos, porque el cáncer ya estaba avanzado, ¿no? Es una patología muy frecuente, no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo. Por eso que ya las pesquisas para ver cáncer de colon principalmente se las hacen más temprano. Antes se decía que a los 50 años ya teníamos que hacer una colonoscopía. Evidentemente en la práctica yo he visto pacientes de 40 años ya con cáncer de colon. Ya a nivel mundial han dicho que baje a 45 años la pesquisa para hacer una colonoscopía, o sea, el gluten S. Sin embargo, yo diría que se hace mucho más antes, ¿no? Pacientes que tienen antecedentes familiares con cáncer, inclusive se debe hacer a los 15 años de edad. Si tienen algún síndrome de poliposis familiar o un síndrome de esos raros, tienen que hacerse mucho más temprano. En Estados Unidos, una vez le mandó un paciente la familia lo demandó a un médico porque el médico había tenido al papá de cáncer de colon. Y al hijo nunca le pidió una colonoscopia. Pasaron unos años, o 10 años más, y a la misma edad del padre, el hijo desarrolló cáncer. Y no lo detectaron a tiempo, diciendo que el mismo médico le había atendido toda la vida al hijo. Entonces lo demandó la familia por no haber pedido el estudio a tiempo. Entonces es importante. Esta enfermedad se ha hecho más común. Me imagino que es porque de la alimentación tiene que ver algo, porque los pacientes que yo atendí, algunos de ellos les pregunté cuál era su alimentación. Uno me contó que se fue a trabajar allá a Inglaterra, joven, a los 20 años, trabajó 10 años le metió puro trabajo en campo, cosechando, y todos los días comían enlatados, la comida era enlatada. Entonces no sé si los enlatados tienen algo que ver, no sé si ustedes también comen eso, que no comen enlatados. Comer cosas no enlatadas tienen algo malo.
Bueno, acá tenemos otra enfermedad también que hablamos del abdomen agudo isquémico, ¿ya? Que es aquel que va a producir lesiones a nivel de los vasos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Berger, que es una enfermedad por el cigarrillo, se produce una contracción a nivel de los vasos sanguíneos. Tenemos la trombosis, donde la arteria empieza a formar dentro de la misma arteria un trombo dentro de las paredes hasta que la ocluye. Cuando hablamos de embolia, hablamos que la embolia es un coágulo, si quieren ustedes, ¿no? O un trombo que viaja de otra parte del cuerpo, como el corazón, por ejemplo. Un paciente que tenga fibrilación, arritmia, va a viajar hasta la mesentérica superior y va a dar un cuadro de isquemia intestinal. No nos olvidemos que ¿quién cría los intestinos delgados? Mesentérica superior y el grueso, la mesentérica inferior. Son dos arterias que salen directamente de la aorta. Si tenemos nosotros una embolia, primero vamos a empezar, el paciente va a empezar con signos de dolor difuso, ¿no? Si es parcial, va a tener lo que se llama la isquemia intestinal, que es muy difícil llegar al diagnóstico. La única forma de llegar al diagnóstico es haciendo una angiotomografía. Pero cuando el objeto aumente, la isquemia va a doler, porque si ustedes agarran y se ponen un torniquete en el dedo y no van a ver que no llega la sangre acá, al final le va a empezar a doler, pues lo mismo va a doler el tubo digestivo. Y hay un dato inequívoco siempre que evaluamos este tipo de pacientes: debemos sospechar primero del tema de las arritmias que el paciente ha tenido, y lo otro, debemos pedir algún tipo de enzima como la CPK que va a empezar a elevarse. La gasometría se va a hacer acidótica, porque todo paciente con sepsis se va a hacer acidótico. Entonces vamos a tener una acidosis que va a ser refractaria al tratamiento, y es porque hay una causa de base. Y esto es importante evaluarlo también. Y obviamente, ¿dónde empieza todo esto? Empiezan dándose cuenta que el paciente respira rápido, tiene taquimia. ¿Por qué tiene taquimia? Porque el paciente está haciendo una alcalosis respiratoria para compensar su acidosis metabólica. Entonces es importante aplicar la clínica. ¿Y cómo yo detecto esto? Observando al paciente y evaluándolo y registrando esa evaluación en una hoja de historia clínica y viéndolo al paciente, obviamente. Y muchos médicos se hacen laboratoriales completamente, y eso obviamente el laboratorio inclusive se puede equivocar, porque siempre tiene que ir al laboratorio para ir a la clínica. Si yo tengo un paciente acidótico y no está arreglando rápido, algo está mal, digamos. Tengo un paciente hipopotasémico y no tiene ningún signo en el electrocardiograma, pues algo está mal, digamos. Yo no soy médico de laboratorio, soy médico del paciente. Por eso es importante corroborar clínica con laboratorio. Los estudios de imagen muy rara vez se van a equivocar, a menos que sea el nombre de otro paciente, pero después es difícil que se equivoquen. Un estudio peor que es dinámico como la ecografía, más difícil todavía equivocarse. Sí, experiencia. Entonces, siempre asociamos los estudios para hacer un diagnóstico. Las torsiones pueden producir esto, una torsión ovárica, por ejemplo. También las torsiones de testículo. Las hernias, que hay una hernia que se mete en el intestino y ese intestino se va a torcer, se va a producir una isquemia y se va a necrosar completamente. Las hernias estranguladas. Las causas no quirúrgicas, alguna de ellas, por ejemplo, la uremia, una urea bastante aumentada en el paciente, bastante alta, puede ser insuficiencia renal, por ejemplo. Yo recuerdo un caso, estábamos en quirófano, yo era residente, estábamos con mi jefe, y viene la residente de medicina interna que estaba en UCI. Dice: doctor, tengo una paciente que está encendida, tráeme su radiografía. Nosotros estamos operando a otro paciente acá, y la pone la radiografía ahí, en el endoscopio. Y la radiografía tenía signos de obstrucción intestinal, nivel líquido aéreo, signos de apilar, todo lo que ustedes quieran de obstrucción intestinal. Le dice el doctor: traen a la paciente, para que terminemos esta, le metemos la otra. Así como los monos con navaja, sin ir a evaluar. Claro, él digamos, se confió en el médico, es un médico internista, pero los médicos internistas a veces son los peores, ¿no? Bueno, al final entramos, abrimos al otro paciente. Había gasas intestinales extendidas, pero no encontramos nada. No había el apéndice, todo estaba normal. Recién. ¿Cómo está su laboratorio? La urea está creciendo, doctor, y se la anestesió. 300 de urea. O más de 20, 40. Esa vez estaba urémica. ¿Qué pasó con la paciente? Se murió. Se murió en quirófano.
Entonces, un error diagnóstico, brutal, digamos. El cirujano se confió en la placa, o sea, no operamos placa, no operamos radiografía, operamos paciente. Ya he visto los recálculos, digamos. No operamos radiografía, no operamos laboratorio. Y si ustedes no van a ser cirujanos, no tratan laboratorios tampoco, tratan paciente. Porque algunos por ahí una vez una hipopotasemia, se lo saqué al paciente a una emergentóloga que estaba apurada a meterle potasio. Y un paciente que no había causa porque pierde el potasio, tenía quemadura leve, digamos, el brazo. Y no, que tiene laboratorio, doctor. Usted no le pone, le saca el paciente y lo lleva al laboratorio. Y al final lo vi, ya tomamos un rato al paciente, sacamos otro laboratorio y eso estaba normal. Hubo un error de laboratorio, hubo muchos pacientes que llegaron a la emergencia. Crisis adisoniana, ¿no? Que la garganta suprarrenal, también pueden producir una piel terrosa, un dolor abdominal. Los pacientes con porfiria, que es una enfermedad metabólica del hígado, que no metabolizan bien las porfirinas, el paciente se pone de un color medio raro, le duele el abdomen. Es una porfiria, en realidad no es un paro quirúrgico. Las fiebres mediterráneas y hereditarias, que esas no las he visto, me imagino que son más comunes en países europeos. Mucho de eso. Hematológica. Tenemos, por ejemplo, la crisis hepanocítica, que estas generalmente son anemias hemolíticas, porque un glóbulo rojo que no está bien formado y se rompe y va a haber bilirrubinas que van a elevarse en el paciente. Pero puede causar un dolor abdominal y tratarse de una anemia hemolítica, que obviamente también no es quirúrgico. Una leucemia aguda también puede haber, sí. Muchas veces me han llamado a mí en clínicas para valorar pacientes. Bueno, ya no voy mucho a las clínicas ahora, pero cuando iba, doctor, toca a este paciente, mire, está con dolor. Yo lo miraba por todo lado al paciente, ecografía normal, lo único que tenía dolor, ¿no? Cuando le veo los laboratorios, unos leucocitos allá por la elevadísimo. Entonces las crisis leucémicas pueden producir esto. Y otro tipo de discrasias sanguíneas o disgrasias o desgracias. Pues, lamentablemente también uno tiene que estar pendiente de esto, siempre es importante ver el hemograma. Tenemos por ejemplo las plaquetopenias, que pueden causar un mundo de plaquetopenias, ¿no? Las causas pues, las tenemos las idiopáticas. Las toxinas, algunas de ellas, ¿no? Que pueden producir dolor abdominal y no ser dolor abdominal de causa quirúrgica. Intoxicación por plomo, común, esta creo que es la más común. En pacientes, en personas que trabajan en los talleres de pintura y están absorbiendo el plomo. ¿No? Otra intoxicación con otro tipo de metales pesados. Síndrome de abstinencia a narcóticos, esto también lo hemos visto. Yo recuerdo un caso que un paciente con hemofilia tenía un hemoperitoneo. Yo quería entrar por la coloscopía para ganar el peritoneo, pero los jefes del piso, los cirujanos hicieron una junta médica y todos dijeron: no, hay que abrir. Yo fui al baño y luego ya había un hemofílico, digamos, si tiene tanta una coagulación, una herida de aquí hasta abajo, es más riesgosa que sangre, que no la pasó. Como eran más, le hice caso, ¿verdad? Entré, lavé todo, cerré el abdomen, el paciente no sangró más. Como que a la semana me dice la médico internista, porque él estaba en terapia inconsciente, ¿no? Después el paciente despertó. Y empezó que me duele, que me duele, que me duele. Y me dice la médico internista, me dice: no, hay que, ese paciente lo veo, el cráneo lo puede ver. Claro, le estaba de turno en el hospital, me fui a verlo, lo veo el paciente. Y vi unos tatuajecitos por acá, por allá, algunos pelitos por ahí. Y de pronto le pregunto al paciente: ¿cómo consumí droga? Sí. Entonces lo que tenía el paciente era un síndrome de abstinencia a la marihuana. Y por eso le dolía el abdomen. Entonces, ¿qué hicimos con el paciente? Pues no le dimos marihuana, le dimos un sedante, tranquilizó un poco y se lo dio de alta después. Y la médica internista me lo agradece: no, doctor, pucha, va a disculpar, me ha hecho venir, mire que bueno, que no se preocupe. Peores cosas me han llamado. Envenenamiento por picadura de araña viuda negra. Inclusive ustedes saben que ya en nuestro medio tenemos esta araña, ¿no es cierto? Es una araña que tiene una característica rojita y que inclusive puede producir un shock anafiláctico y no se puede morir. También puede causar dolor abdominal.
El veneno de esta araña, mientras más pequeña sea la persona, más grave. Mientras más grande seamos, medio que nos salvamos, parece, por el tamaño y porque no nos intoxicamos con el veneno. Son importantes los antecedentes. ¿No? En este caso, este paciente que yo le vi los tatuajes, le pregunté si es como ama, me dijo que sí. Y obviamente eso uno tiene que indagarlo en el paciente, y para eso uno tiene que a veces tomarse un tiempo, aunque muchas veces no se lo toma uno ese tiempo. Algunos cuando hacen internado tienen muchas historias que hacer y al final no toman el detalle importante de una historia. Pero justamente ahí está la importancia. Y ahí está la experiencia también. Cuando usted haga una historia clínica, esa historia clínica va a reflejar un dato de un paciente. Obviamente, no todos sabemos hacer una historia clínica. Por una simple y sencilla razón. Porque yo no puedo contarle a cualquier persona el problema. Un paciente a veces no cuenta sus cosas. Si ustedes se han dado cuenta cuando han hecho una historia clínica, inclusive los pacientes lo ven, estos son estudiantes, no les digo, o se la charlan, digamos también. O le dicen o le dan otros datos, o no le dan los datos por último. Y eso varias veces lo he practicado con alumnos que le digo, a ver, ¿qué encontramos a este paciente? No me dijo, no aquí, no allá, digamos. Entonces debemos ser buenos indagadores, ¿no? Y para que seamos buenos indagadores, es tal como nosotros tuviéramos un amigo, ¿no? Y ese amigo entramos en confianza con ese amigo. Entonces el paciente tiene que ser como un amigo que yo le estoy preguntando. Y para esto también tengo que tener cierto grado de experiencia, que no lo voy a adquirir obviamente de la noche a la mañana. Para eso necesitan años, ¿no? Pero ustedes están por ese camino, ¿no? Algunos, otros probablemente les falta. Pero, ¿cómo se aprende a valorar bien un paciente, hacer una anamnesis que no nos mienta? Con el tiempo, ¿ya? De hecho, no todo lo que nos diga el paciente tampoco le vamos a creer. Nosotros muchas veces nos damos cuenta por otras causas, síntomas, ¿no? El paciente tiene otra cosa, digamos, y no es lo que él nos está contando, ¿no? O nos está contando falsedades. Y también tenemos que tener cuidado en esa parte porque nosotros no podemos emitir en la historia clínica todo lo que el paciente nos cuenta. Por ejemplo, ahora existen muchos pacientes que tienen accidentes de tránsito y cuando llegan al hospital ellos se cayeron, la patearon, cualquier cosa. Menos accidentes, porque saben que si tienen accidentes no les cubre el seguro. Pacientes que vienen de otras clínicas, por ejemplo, y el paciente por nada del mundo dice que viene de otra clínica porque ahora tampoco le cubre el seguro si dice que viene de una clínica. El seguro universal tenemos un hospital no le va a cubrir. Entonces el paciente puede mentir. Hay pacientes, por ejemplo, que llegan al hospital y el paciente no tenía bolsa de seguridad. Y en su empresa es rigor que tenga bolsa de seguridad. Doctor, no le ponga que no tenía la bolsa de seguridad en la historia clínica. Porque va a venir mi empleador y no me va a cubrir mi seguro y me va a hacer pagar todo. Entonces miente. Y obviamente para eso yo tengo que tener experiencia para preguntar, para no creer todo lo que el paciente dice. Y siempre colocar, cuando yo tengo dudas, inclusive relato dudoso, hay una historia clínica, porque la historia clínica es algo importante, relato dudoso del paciente. Puede que no esté mintiendo completamente el paciente. Es importante indagar sobre la semiología del dolor, los síntomas asociados que el paciente presentó. Por ejemplo, hay característicos síntomas. Una colecistitis aguda, el paciente antes del dolor se comió una pataca, por ejemplo. Un alimento rico en grasa. Y ese alimento rico en grasa hace que la colecitoquinina se eleve en la sangre, se absorba y afecte la circularidad. Un paciente con pancreatitis, lo mismo. Se comió una hamburguesa, una papa frita, una feijoada, y después la feijoada, ¡ay, doctor! Llega gritando, ¡ah!, de dolor, ¿no? Porque el dolor de la pancreatitis es sobre 10, es 10. El paciente llega sudoroso, gritando dolor, y asocia el cuadro que recién se había alimentado. Generalmente pasa en la mayoría de los casos. Entonces es importante asociar a qué está asociado el dolor. Los antecedentes médico-clínicos son muy importantes. Edad del paciente. Sabemos que los pacientes, mientras mayor edad, el dolor son más tolerantes al dolor. Mientras más pequeños, también son más tolerantes al dolor. Los niños no van a referir un dolor. De hecho, hay niños que están con su peritonitis y están jugando ahí, ¿no? Y uno dice, no, ¿cómo va a tener peritonitis? Y resulta que cuando lo abren ya está todo peritonizado, está con su...
Y los pacientes ancianos también pueden tener. Cirugías previas son importantes. En el hospital hace unos años operaron, creo que 2 años, operaron a un paciente en una cirugía de esófago, en acalasia, lo dieron de alta. El paciente volvió al mismo hospital, pero no lo vieron los cirujanos, o sea, los residentes, que son los que están ahí, digamos. No sé si, bueno, lo vieron los de antes entró a reanimación, lo estaban teniendo el paciente porque estaba mal. Y como no había campo para meterlo a terapia, porque estaba terapia el paciente, tenía sepsis, no sabía de dónde cuál era el foco, lo derivan a la clínica Niño Jesús. Allá en la clínica Niño Jesús, un médico le mira y ve los trócares. ¿Usted lo operaron? Sí, me operaron, dice la familiar, dice, sí, lo operaron, usted lo había en Japón. En Japón lo operaron. Entonces, a ver, llaman por el cirujano. Le hacen una radiografía de tórax, una tomografía y encuentran aire en el mediastino. Se le ha perforado el paciente a mediastino, que es una mediastinitis. Lo meten al quirófano. La paciente familiar de mediano tenían recursos para estar allá y lo trasladan al hospital japonés. Al japonés le hacen varias cirugías y al final el paciente está como unos 2 meses, 3 meses y creo que al final el paciente fallece, ¿no? Entonces, importancia de las cirugías previas que llaman al paciente y creo que se le hicieron recién, digamos, ¿cómo no van a saber, ¿no? ¿Cómo no van a revisar, digamos, el abdomen, ¿no? Y que en otro lado lo encuentren, eso no tiene nombre. Inmunosupresión. Tenemos muchos pacientes que son pacientes operados, pacientes que reciben corticoides, pacientes que son trasplantados, pacientes que reciben quimioterapia, son inmunosuprimidos. Los pacientes inmunosuprimidos, los diabéticos, no les van a dar leucocitosis, sino que va a ser más bien unos leucocitos normales, pero sí el paciente va a estar en mal estado. El alcohol y la toxicomanía también nos pueden llevar a equivocarnos. El diagnóstico no le va a doler al paciente el abdomen, ¿no? O van a tener un síndrome de abstinencia. Tratamientos farmacológicos también. Existen pacientes que toman analgésicos, calmantes, pacientes que toman, por ejemplo, morfina o derivados de la morfina como fentanil, por ejemplo, la tableta, y que estos pacientes pueden hacer perforaciones y no tener dolor. Y enfermedades crónicas también. Y aquí no se ha aumentado, pero debería estar un grupo grande de pacientes que tenemos cada vez más en el mundo, que son los pacientes con obesidad mórbida, que son pacientes también que se van a perforar, van a sangrar y no va a tener una irritación penal como una persona normal. Inclusive el paciente obeso, con una peritonitis, con una apendicitis aguda, uno le pregunta, ¿tiene hambre? Tengo dolor. Y el tipo está con su peritonitis. Pero ¿por qué tiene hambre y el otro paciente normal no tiene hambre? Porque obviamente su cuerpo lo ha adaptado. Su estómago es grande, o sea, ha adaptado a tragar, digamos. Entonces, como así un atleta se entrena para correr, el otro entrena. Y obviamente los pacientes tienen hambre y no tienen dolor abdominal. ¿Por qué no tienen dolor abdominal? Porque se ha entendido tanto porque tienen un aumento de la presión intraabdominal. Se han dividido tanto los nervios que pierden la sensibilidad en la pared abdominal. Y ustedes lo palpan, no me duele, doctor, y todo el tiempo están perforados. ¿Y por qué nos damos cuenta? Taquimia. Taquimia aumentada, o sea, respiran rápido. Pero un ojo no entrenado no se va a dar cuenta. Bueno, ya aquí hablamos de la severidad del dolor. ¿No? Los lugares que pueden haber, cada uno de estos lugares nos puede dar ciertas características. Podemos pensar que algo, ¿no? O sea, perforada a este nivel. En el lado izquierdo, el dolor del lado izquierdo, ¿qué será? Una diverticulitis, que es lo más común. ¿No? Aquí voy a comentar un caso que superé hace 20 años. Un paciente que va al médico, el médico es cirujano, pero es cirujano plástico, su hermano, y le dice, no, que te vea el cirujano general. Le hablan al cirujano general y el cirujano general le cuenta a él, aquí me duele. Pero yo jugando pelota, sentí que, él le cuenta una historia al cirujano, sentí que se desgarró algo. Entonces el cirujano se traga esa historia y dice, debe ser un desgarro muscular. Entonces le ven la ecografía, no sé quién le hizo la ecografía. El que hizo la ecografía dijo que tenía un desgarro más abajo.
El médico, el cirujano, le indica al paciente relajantes musculares, antiinflamatorio y analgésico. Cuando el dolor en el lado izquierdo, lo más improbable que sea, son desgarros musculares. Lo más probable es que un desgarro muscular que va a aparecer en las piernas, en otras partes, en el abdomen, difícil, ¿no? Menos que esté haciendo flexiones, no sé. Pero en el fútbol pues pateamos, no va a dejar otra parte del cuerpo, ¿no? Bueno, el paciente se pone escéptico, el hermano no se da cuenta, ya cuando el paciente le hemos estado operando de cirugía plástica, le dice estoy mal, anda haciendo una tomografía, tal lugar el tipo se va medio choqueado y ahí llega y se choca ahí en la entrada, se hace la tomografía, entonces hay aire, líquido, todo. El paciente estaba perforado con una peritonitis por divertículo perforado. De un abdomen agudo inflamatorio se pasó a un abdomen agudo perforativo, con dolor en todo el abdomen, shock séptico. Digo que no es la experiencia que yo mando, un montón de pus en la cavidad abdominal, pasó a terapia intensiva. Bueno, no se murió. Este video. Lo lavamos al otro día de nuevo, la partomía contenida, ya quedó con su colotomía, los dados de ileotomía y colotomía. El paciente ya está esperando su cirugía de restitución. Pero él fue al médico, el médico pensó que era otra cosa, y algo de las cosas importantes, nosotros vamos a valorar a un paciente con abdomen agudo. Y eso tengo quizá mucha experiencia en decírselo. Siempre obsérvenlo a los pacientes internados. Nunca van a fallar, pero nunca van a fallar. Señor, señora, con dolor abdominal, usted se queda internado aquí en el hospital 12 a 24 horas. No, pero todavía no voy a trabajar. Es indicación. Si el paciente quiere o no quiere, es su problema. Pero ustedes nunca van a fallar cuando observan internado a un paciente con un dolor abdominal. ¿Cuál fue el error de este paciente? Lo mandó a ambulatorio. Y que lo volvió a ver más, después viajó por cirujano. Por último, mi hermano lo veía porque le decía, no, son burreras, no tenés nada, decía, si ya se ve con el cirujano. Y bueno, esa es la historia cuando uno no valora y observa adecuadamente a los pacientes. Ya hablamos de la anamnesis. La evaluación física que cada vez la estamos dejando más de lado y más hacemos estudios, son los estudios que nos van a dar datos. Existe un montón de signos de laboratorio que no me interesa que los aprendan. No me interesa. Pero sí me interesa que ustedes sepan más o menos que es importante la palpación, sí, pero cada vez ponemos menos, tocamos menos en la abdomen. Y cada vez hacemos más estudios de evaluación. Como cuando estamos aquí queriendo saber qué es lo que tiene el abdomen, es lo mismo que cuando queremos abrir la caja de Pandora. La caja de Pandora salieron todos los demonios y no sé, todo tal vez. Más o menos lo mismo el abdomen. Puede ser de todo, desde una úlcera abdominal de estómago, un colon perforado, un aneurisma de aorta, un aneurisma de la esplenia, que es rarísimo, ¿no? Un cáncer de colon que está obstruyendo, un absceso hepático, un absceso renal, un problema a nivel del vaso. O sea, hay muchas enfermedades que pueden haber en el tubo digestivo y obviamente en una caja de Pandora. Los laboratorios nos ayudan bastante, por eso nosotros hacemos una serie de laboratorios, entre ellos algunos que es muy importante, es la amilasa, por ejemplo. Porque sabemos que la amilasa elevada nos va a descartar o nos va a diagnosticar una pancreatitis aguda. Y es una causa de dolor muy común y frecuente en las emergencias. La hemoglobina, que nos va a la anemia, los recuentos de leucocitos, análisis de orina. Generalmente las infecciones urinarias pueden estar asociadas a dolor abdominal y una infección ya no se opera, ¿no es cierto? Entonces siempre es importante hacer estos estudios. La prueba de embarazo, a todas mujeres de edad fértil hay que hacer la prueba de embarazo. No, porque mi hija nunca. No, está bien, le dije, no, yo le creo. Pero yo soy el médico y mi protocolo, mi algoritmo dice que yo debo pedir el laboratorio. Le pido. Más de una vez que nunca, ¿verdad? Porque está embarazada, ¿no? Entonces, siempre lo van a pedir. Nunca se dejen subestimar, jamás. Y aquí también hago hincapié. Nunca se dejen subestimar por el familiar ni presionar. Ustedes piden y hacen lo que tienen que hacer sin importar desgaste, cómo gaste plata del paciente. No, nunca ha tenido otro. Igual hay que pedir. Amilasa lipasa, bilirrubina, guatasa alcalina, aminotransferasa, lactato 6,
un compromiso lógico, ¿no? Que es importante porque puede haber parásitos. Ahora es muy común todavía tener por parásitos, principalmente ameba, puede tener un paciente, ¿no? Los estudios de imagen son importantes: la radiografía, la ecografía, la tomografía computarizada. Bueno, aquí tenemos una radiografía y ustedes pueden ver el aire subdiafragmático típico de un paciente con abdomen agudo perforado, una úlcera perforada, cualquier parte del tubo diafragmático. La única vez que ustedes pueden ver esto normal en un paciente es en un postoperado, una laparoscopía, por ejemplo, o una laparotomía, pero solamente 11 días, luego va a estar normal. Oclusiones, el famoso signo de monedas apiladas. Ustedes pueden ver aquí las monedas apiladas, que son las válvulas conviventes, y eso es característico de una oclusión intestino-gregal. La ecografía, que es fundamental, ustedes ya saben hacer la ecografía. No, aquí ven la vesícula, un cálculo, un estudio que lo hacemos, como yo les dije, ya lo ponemos en la mano, ponemos el ecógrafo directamente. La tomografía es un estudio que tenemos contrastado, sin contraste, que podemos ver varias estructuras, ¿no? Contraste venosa, contraste vía oral y con contraste por vía rectal, ¿no? Tenemos la tomografía axial y podemos ver el tubo digestivo, por ejemplo, el contraste en los intestinos, fíjense ustedes cómo se ve claramente. Aquí está el estómago, aquí podemos ver algunas partes también de la pared muscular, la grasa. Es un estudio que vemos en 3D prácticamente, pero asociar los estudios es importante, tanto la ecografía como la tomografía. La laparoscopía diagnóstica, que es nuestra primera herramienta que nosotros tendríamos que usar para, si tenemos dudas diagnósticas, de abrir un abdomen, y tener diagnósticos diferenciales de patologías que no sean quirúrgicas, obviamente estudiándolo bien al paciente, pero evaluando las pruebas de laboratorio, conjugando los estudios de imagen. En unos casos la protomía, un laboratomía diagnóstico, que es meter una gasa en una sonda para sacar líquido, y si vemos un líquido ocultado, siempre al paciente lo vamos a hidratar, soluciones lo vamos a observar, y algunos podemos usar antibióticos si ya estamos preparados para entrar a la cirugía. Corrección del potasio principalmente, porque cuando le dan anestesia general el paciente puede hacer una depresión del potasio, puede hacer un paro respiratorio. Esto pedimos con anestesio, ellos rápidamente le van a pedir. Y entramos a quirófano. Aquí ustedes pueden ver una laparotomía, pueden ver acá un paciente con colagitis, pus. Probablemente no tenía un endograma infeccioso, pero ahí está la prueba de que hay un líquido con bacterias infectadas. El abdomen agudo inflamatorio, ya hablamos que no hay que perder tiempo en el diagnóstico. Si yo diagnostico una apendicitis y la debo operar en el mismo transcurso del periodo del tiempo. Cuando hablamos de inflamatorio, hablamos de sepsis. La sepsis mata a nivel mundial muchas personas y es importante que evaluemos adecuadamente a los pacientes, porque lamentablemente con una mala evaluación los pacientes se mueren. Existen signos que van a aparecer y pacientes que están en mayor riesgo, como los mayores de 65 años, por ejemplo, los pacientes que sobrevivieron a un estado de sepsis, que pueden caer con este daño, niños menores de 1 año, personas que tienen sistemas inmunológicos comprometidos, como los pacientes que reciben inmunosupresores, personas que tienen afecciones médicas crónicas, como los diabéticos, por ejemplo, que tienen lupus o críticos con la neuropatía, son los pacientes que tienen un mayor riesgo de este grupo. ¿Y cuáles son los síntomas? Y aquí creo que esto es lo más importante si yo quiero tener en cuenta esto. Frecuencia cardíaca alta o presión arterial baja, confusión, el paciente puede bajar su glándula, desorientación, dolor o malestar, inclusive hay una sensación de muerte inminente, fiebre, escalofrío o sensación de mucho frío, dificultad para respirar, respiración rápida. Solamente necesitamos 2 de estos signos para decir que el paciente está séptico. Y si está séptico, empezamos a hacer laboratorio de pruebas, lo internamos al paciente y no le sacamos el ojo, lo evaluamos constantemente al paciente. Y obviamente tenemos algunos laboratorios, aquí están las pruebas del CIRS, que más o menos tienen las mismas características, la frecuencia cardíaca, la leucocitosis, leucocitos bajos. Sin embargo, tenemos algunos laboratorios que nos pueden decir si es sepsis o es CIRS. Por ejemplo, la proteína C reactiva, ¿no? es un biomarcador que rápidamente se va a llevar en el paciente y le va a decir si es una causa infecciosa. De hecho, cuando nosotros tratamos a un paciente, la infección de un paciente con cirugía, con antibiótico, cuando el PCR está normal, recién estamos tranquilos que el paciente baje, favorablemente. Mientras no baje, el paciente no va a estar bien. Importante hidratar al paciente y tenemos varios cuadros, ¿no? El CIRS, en la pancreatitis, por ejemplo, un síndrome de respuesta sistémica. Sepsis, solo 2 signos de CIRS, pero tenemos nosotros confirmado
que el paciente tiene una bacteria en el cuerpo, que puede ser virus, hongos, ¿no? Sepsis severa, cuando ya el paciente tiene hipotensión, pero esta hipotensión mejora cuando yo le doy líquidos. Tenemos un lactato menor de 4. Shock séptico, cuando el paciente necesita vasoactivos, como la noradrenalina, ya la hipotensión no mejora solamente con líquidos, sino que necesito noradrenalina. Si yo tengo claro estos parámetros, yo sé dónde estoy parado con el paciente y sé cuál es el pronóstico de ese paciente. Y si lo han tratado por cirugía o no, yo sé cómo el paciente va a ir. Entonces esto es importante evaluar. Existen muchas bacterias, de hecho la bacteria esta del COVID también producía sepsis, porque es un virus, no bacteria, virus. ¿No? Aquí tenemos un signo de moneda afilada bastante aumentado. Los estudios de imagen son importantes. Aquí una ecografía que detecta una artritis aguda rápidamente, ¿no? Los famosos criterios de Alvarado, que son importantes tenerlos en cuenta: dolor, signo de Blumer positivo, el dolor que migró, ¿no? Náuseas, vómitos, anorexia. Hacemos un puntaje nosotros. De acuerdo a ese puntaje, mientras más alto tengamos la probabilidad de que ese ambiente es mayor, mientras más bajo es inferior. Sin embargo, si tiene de 1 a 3, igual lo vamos a ordenar al paciente y lo vamos a observar. Salpingitis aguda, una inflamación muy común en las mujeres, y hay un signo, famoso signo de Chandelier. Hacemos un tacto vaginal, ¿no? Tocamos y la mujer salte y quiere agarrarse del candelabro, se llama signo de Chandelier, ¿no? Y es típico, cuando hacemos el tacto y mucho dolor, que es una periperitonitis que existe en esta gente. También la pancreatitis, ¿no? Que la detectamos muy fácilmente con una tomografía, también con la ecografía, ¿no? Agentes agudas principalmente, dolor bastante intenso. Tenemos los videos de Ransom que valoran cierto laboratorio, cierta edad, a la entrada y a las 48 horas, que nos va a indicar si el paciente se cuesta o no se cuesta líquidos. Los estudios de imagen que son importantes. Acá vamos a acabar. Acá tenemos una ecografía, fíjense ustedes, de un paciente que. Acá fíjense, no estamos haciendo la ecografía en emergencia. En un paciente. Y podemos ver aire dentro de la cavidad ocular del paciente. Aire presente. Entonces aquí podemos ver en la parte superior está el hígado, podemos ver líquido alrededor del paciente. Aquí podemos ver una imagen de rayo cometa, que también es aire. Aquí podemos ver un estómago bastante distendido en esta tomografía, un estómago bastante distendido. Aquí podemos ver líquido en el espacio de Morrison, aire subdiafragmático. La úlcera típica, bueno, eso era más antes, ya ahora con los antibióticos que le dan a todo el mundo con los pollos, ya tenemos menos esta enfermedad, ha disminuido. Aquí tenemos un vólvulo, que es una patología muy común de la emergencia, que se puede mejorar. El signo de gatillo fusible, como usted tiene un paciente que está en esta posición, obviamente que tiene algo, un fecaloma, aquí un quiste atípico, porque se ve así lo vamos a ver en una tomografía. Este es debido a una infección parasitaria, ¿no? La famosa fascia hipocrática, una hernia inguinal estrangulada, es una hernia bastante grande, contenido intestinal, signo de obstrucción intestinal, dolor intenso que va a tener el paciente. Aquí tenemos ya otra paciente mayor de edad, fíjense los huesitos, aquí está la hernia dentro del abdomen, una hernia interna, y aquí está ya el contenido necrosado completamente. Aquí tenemos líquido, aquí tenemos el signo de grano de café, porque vuelve un grano de café completamente torcido. Aquí tenemos la extravasación del líquido en una perforación que hay. Acá tenemos el síndrome de Pirici, que es una fístula hacia el colédoco o una fístula en el intestino, que son las fístulas colecito-duodenales, colecito-gástricas o colecito-colónicas. Y que ese cálculo va a producir lo que se conoce como el hilio del cálculo y causa una obstrucción intestinal que hay que operar. Bueno, y hay que sacar este cálculo, ¿no? Es lo más importante. Ya tratar la vesícula no tratar de enfermedades en algunas hernias. El otro problema son las adherencias, que es algo muy común después de una cirugía, y los pacientes de los síndromes adherenciales. Aquí tenemos una vesícula con sangre, vesícula bastante inflamada, divertículo de Meckel, que es un divertículo que está en el borde antimesentérico. Aquí se puede ver en la tomografía claramente.
Bueno, importante evaluar la infección del paciente con los signos que ya dijimos, que ya mencionamos, administrar líquidos de 30 ml kilogramos peso lo más rápido posible, iniciar vasoactivos como noradrenalina es importante, apoyo hemodinámico, terapia intensiva útil, y muchos pacientes van a ir a ventilación mecánica, sedación, y hay que meterlos a quirófano, iniciar antibióticos y lo más rápido posible operar. Y volvemos al mismo cuadro del comienzo, ¿no? Y creo que lo más importante, un médico tímido temporiza. Un médico tímido temporiza. O sea, ¿qué quiere temporiza? Retrasa el diagnóstico por no ser agresivo con los métodos de estudio o que no sigue los protocolos. Antes probablemente podíamos decir porque no hace, pero ahora yo podría decir no sigue los protocolos, no sigue los algoritmos, no sigue las guías de manejo de los pacientes. Un paciente no lo voy a estar observándolo, solamente viéndolo yo. Tengo que ver estudios de imagen, de ecografía, tomografía, hasta que yo llegue al diagnóstico al paciente. Y en menos de 24 horas yo tengo que tener el diagnóstico del paciente. Si es una cirugía, tengo que ya operarlo en menos de 24 horas. Eso va a valorar mi calidad o no como centro hospitalario o como médico. Unos estudiantes haciendo para mí. No son ustedes.